Bien, amigos, continuamos con el programa en el tercer segmento de Agenda Económica. Miren, Corripe tiene razón. Si tú no me motivas, mi gente no va a comprar. Claro. Yo recuerdo, haciendo un poco de un recuento histórico reciente, de la historia reciente, recuerdo que desde el año 2011 para acá, yo diría que a partir de abril, mayo, junio del año 2011, la economía se disminuyó un poquito, se restringió un poco, se aguantó, como dice la gente. Y la gente siempre decía, oye, pero ¿qué? No hay dinero, la economía está aflojando mucho. Y los empresarios, los comerciantes diciendo, oye, me vendí un poquito menos que en el anterior. Y meses que venían, meses que decían que vendían un chin menos que el anterior. La gente estaba diciendo que no tenía dinero. Y yo recuerdo que basado en esa percepción, hubo una frase política que en cierta manera llegó a calar tanto que la gente pensó que iba a ser la frase ganadora de este reality que en cierta manera hubo, ¿no? Esa frase de llegó papá caló mucho y la gente entendía que si papá viene o llegó, papá venía con cuarto y si venía con cuarto, pues papá iba a mejorar la economía. Pero entonces, lo que la gente estaba esperando es que la economía se dinamizara un poco, porque el gobierno había aguantado precisamente un poco la inversión social para no crear tal vez un problema de inflación, agarrar la economía. De hecho, el Banco Central este año, a partir del comportamiento que tuvimos el año pasado y a partir de cómo empezó este año, pues comenzó a rebajar las tasas de política monetaria. Y eso comenzó a ver que la gente bajara, los bancos bajaran los intereses y la gente se motivara a coger un poco más de prestados y hacer negocios, etcétera, y comprar cosas. Entonces, llegó papá, eso lo escuchamos en todos lados. Y bueno, y papá es papá, y papá venía resolviendo el problema económico. Bueno, pero papá no vino y no hizo falta. Papá no hizo falta porque en cierta manera la economía mejoró en esos meses de transición sin papá. Fue que llegó mamá. Sin papá. Bueno, siempre la gente lo combatió con que con Danilo y con mamá no necesitaremos a papá. Pero bien, lo importante fue que no hizo falta papá. La economía mejoró. Ahora, lógicamente, volvemos a tener un problema de que el gobierno para el año que viene no tiene dinero si no hace una reforma. Si no, tendrá que manejarse con déficit, un déficit que cuando es recurrente sí convierte eso en una amenaza para la estabilidad económica y social de República Dominicana. Pero yo lo que digo es, entonces, ¿para qué el pueblo quería papá? ¿Para gastar? ¿Para dinamizar la economía con los cuartos que traía papá? No, para más evasión. O sencillamente para decirle a papá, papá, aunque tú viniste a dinamizar la economía, no, lo que queremos es que tú no tengas tanta inversión social. Le iban a decir eso a papá. O sea, a Hipólito Mejía le iban a decir eso. Los empresarios que hoy le están pidiendo a Danilo Medina Sánchez que aguante el bolsillo, que se apriete los pantalones, que se amarre bien la correa, que se la ponga en el último hoyito, ¿se lo iban a pedir a papá o a Hipólito Mejía? Es una pregunta que yo me hago, porque papá vino o venía con la promesa de que iba a gastar, de que iba a poner esta economía como había que ponerla porque el gobierno que estaba entregando la tenía ahogada. Entonces después viene que tuvo un déficit adicional de 30.000 millones de pesos que se adiciona a los déficits que venían acumulándose año por año y ahora decimos, hay que agarrar a los culpables y a los corruptos porque hicieron robárselo todo y hay que meterlo preso. Pero no hablan de meter preso a los políticos. Entonces yo digo, cuando pasé hoy por la César Nicolás Penson y vi esa biblioteca nacional preciosa, yo, mire el déficit fiscal ahí.
y después me fui por la 27 y paso un elevado y paso a nivel y paso un túnel y paso un elevado y paso... Digo, oh, pero ¿cuánto déficit fiscal hay aquí? Y después tuve la oportunidad de irme también por la Kennedy. Oye, ¿cuánto déficit fiscal hay ahí? Bueno, como Balaguer. Esto lo hizo el déficit fiscal. Esto lo hizo Balaguer. Exacto. Bueno, el asunto es que yo reflexiono. Que está vivo discúlpeme que estoy abusando, amigos televidentes, de su tiempo y son reflexiones. De su indulgencia. De que estoy reflexionando aquí en voz alta y yo digo, bueno, pero entonces papá hubiese soportado que le quieran llevar a un presupuesto hecho así. Mire, papá, este es el presupuesto. No, mire. La técnica que utilizaba el presidente Mejía era, don Hipólito, yo necesito que usted me ponga en el presupuesto. Vámonos al presupuesto. Pero yo no quiero llegar a lo que hizo o no hizo, sino a lo que yo me imagino, que si él venía y lo aclamaban para que llegara, era para que papá trajera cuarto, para que papá gastara dinero, en la manera que sea. Había que invertir. Irregularmente. Invertir en la gente. Ese era irregularmente. Los gastos que hizo Hipólito Mejía en el año 2000, 2004. Miren, no es por quitarle mérito a su gestión de gobierno, porque yo siento que él, las intenciones siempre fueron muy buenas, porque ningún político quiere tomar el poder para venir a dañar nada. Tuvo una situación que no la supo manejar, su gobierno, no necesariamente él, y creó una crisis económica y una crisis social. Pero yo no veo qué hizo el gobierno del 2000-2004 con los déficits o con el dinero que tuvo en sus manos. Que lo que él manejó en 4 años fue menos que lo que manejó Leonel en un solo año. Es posible. Pero lo que se hizo en esos 4 años fue mucho menos que lo que se hizo en un solo año de Leonel Fernández. Entonces, el déficit está ahí. Y yo quisiera que agarraran 2 o 3 corruptos, si los hay, que los hagan. ¿Por qué tengo yo que ser indulgente con un corrupto? A mí no me han dado un chele de eso, ni los quiero. Ni lo he pedido tampoco. Ni he querido participar de esa vaina tampoco. Pero lo que yo no quisiera es que nada más se vaya el funcionario que haya sido corrupto. Yo creo que vaya en fila. Todo él y todo el que le sirvió para eso. Como en Brasil. Él y todo el que le sirvió para eso. Y yo sé, se lo digo hoy, amigos televidentes, Ezequiel Molina Lizardo se lo está diciendo, que no defiende corruptos ni participa de corrupción alguna. Te lo digo yo hoy, que aquí no hay cárcel para meter preso a todo el que esté implicado en cualquier acto de corrupción del gobierno. No hay. Porque no es un solo. No es un solo. Incluyendo empresarios y socios. Y le digo una cosa, mucho cuidado con señalar a Leonel Fernández Reina como un corrupto. Porque ahí me tienen a mí en la calle defendiendo. Así como he defendido a Hipólito Mejía. Así como lo he defendido a él. Yo no soy de la gente que se ponen a estar criticando a los expresidentes. Yo respeto al presidente de turno y al expresidente, respeto. Porque aquí la institucionalidad hemos criticado la forma y la visión de una gestión. Pero no moral ni la forma de una gestión y la visión de un país. He defendido incluso... Ahora, en el ámbito personal... Exacto. He defendido incluso el comportamiento social de la familia Mejía Gómez. Porque yo no he visto todavía ninguno de esa familia hacer públicamente un acto bochornoso ni ignominioso. Han sido todos de bajo perfil, trabajadores y empresarios. Siempre lo he defendido eso. Yo no soy de la gente que está irrespetando instituciones, ni expresidentes, ni presidentes tampoco. Que es uno de los grandes defectos que tiene el PRD, que mucha gente de los PRDistas comienza y le dice de todo, y le decía de todo a Leonel Fernández, con la suerte de que Leonel Fernández no metía preso, porque ahí sí tenía Hipólito, yo diría que hasta algo bueno. El que jugaba con su ética lo mandaba a meter preso. Eso es malo por un lado, pero óyeme, también cualquiera se cansa de que quieran jugar con su ética.
y su familia. En eso, con eso Hipólito no relaja. Y yo hasta voy con eso y me disculpan. Entonces yo, toda esa cosa, esta reflexión de a qué venía papá, para qué queríamos que llegara papá y cuál es lo que queremos ahora. Ah, sí, si era papá que viniera a gastar papá o Hipólito. Ah, porque Danilo, no, mira Danilo, toma el presupuesto que queremos que tú ejecutes, pero ven acá. Pero ¿y a ti hasta dónde llegamos? No, hombre. Que someta el presupuesto que él entiende. En lo próximo, en el año 2013, en el 14, en el 15 y en la parte del 16 que le corresponda. Si ese es el presupuesto que él quiere para crear un gobierno de ética que deje huellas en términos sociales, porque él mismo lo dijo una vez en su campaña, que Leonel Fernández le cambió el rostro al país, pero que él le cambiará el rostro a la gente. Porque haga, que someta el presupuesto. Les reitero que lo único que me gustaría que la política fiscal cambie a que se base más en los ingresos y la creación de riqueza que en el consumo. Es lo único que yo observo. Nos vemos en el próximo segmento.